Amén. Bueno, gloria a Dios. Ay, mis hermanos. Bueno, las últimas 2 semanas tuvimos 2 mensajes maravillosos que nos compartió el pastor Gustavo, una enseñanza bastante hermosa sobre, voy a correr esto para verlos bien, porque me estorba y me gusta ver las caritas, porque siempre cuando estoy hablando mucho, Andrea me corrige, me exhorta. A veces divago mucho y ese es un referente como que no, ya te estás desviando demasiado. Tuvimos 2 mensajes maravillosos del Señor sobre la importancia para nosotros, sus hijos, de andar en el Espíritu, de caminar en el Espíritu Santo y de cómo la operación del enemigo siempre va a buscar estrategias, formas y medios para evitar que andes en el Espíritu. Y uno de esos principados que normalmente atacan las iglesias es el espíritu de Jezabel, el espíritu jezabélico. Y entendimos un poco, estudiamos cómo fue esta persona en el antiguo pueblo de Dios, cómo operó, y hicimos la transpolación de esa historia a nuestra realidad espiritual, porque todo lo que pasó para el pueblo de Israel lo vivimos nosotros hoy en el Espíritu. Así que cuando leemos esos libros de crónicas y de reyes y vemos esas historias, siempre tenemos que tratar de ubicar esa historia en nuestra realidad espiritual, porque no son anécdotas, no son historias que están ahí para que sepamos cómo fue la historia de Israel. Es para que entendamos cómo opera nuestro enemigo hoy en día. Y entendimos el peligro de ser un Acab, que era el rey de Israel. Y si para los que no vieron el mensaje, está en las plataformas sociales, es importante, es bueno repasarlo. Vimos cómo Acab era un hombre, era el rey, y cómo fue pasivo y entró en una pasividad tóxica que lo hizo rendir su potestad como rey a su esposa. Y como su esposa lo manipuló por medio de sus debilidades, por medio de su corazón, para hacer lo que ella quería. Y para hacer ella el poder detrás del trono. Es decir, él era un títere de esta mujer. Y eso es precisamente lo que el espíritu jezabélico quiere hacer de nosotros. Títeres. Así que hoy vamos a dar continuidad a esos 2 mensajes y vamos a hablar de un personaje maléfico que está en la Biblia y que pocas veces hemos hablado, y es la hija de Jezabel, Atalía. Y vamos a entender cómo este espíritu también opera en el pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar del corazón. Dice Proverbios 4:23, porque por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Qué hermoso, todos, pero así, afilados. Porque de él mana la vida. Y antes de este versículo dice en Proverbios: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Ok, entonces vamos a estar hablando de la importancia para nosotros como hijos de Dios de guardar nuestro corazón. Y vamos a ir al libro de Reyes, a Segunda de Reyes 11, para que lo busquen en sus Biblias. Segunda de Reyes 11. Y para los que toman nota, eso también está en Segunda de Crónicas 23. Así pueden tener las 2 lecturas y comparar y estudiar. Me dicen cuando lo tienen, por favor. Segunda de Reyes 11. Voy a darles el contexto antes de leerlo. Estamos en el antiguo Israel, el pueblo de Dios
había pedido tener reyes en lugar de ser guiados directamente por Dios a través de sus profetas y ser una teocracia, había visto la sabiduría del mundo en otros pueblos y habían ido a pedir eso. Y Dios dijo, bueno, si eso es lo que ustedes quieren, les voy a dar reyes. Y uno de esos reyes, y bueno, el pueblo de Dios se divide en dos pueblos, Israel, el reino de Israel del norte, y el reino de Judá, el reino del sur. Podemos ver entonces el contexto histórico, es un solo pueblo pero dividido. Hay mucho cacique y poco indio, diríamos aquí en nuestros términos. Mucha gente con ganas de ser líder, mucha gente con ganas de dar su opinión, dar su visión, pero muy pocos dispuestos a hacer lo que el Señor pedía. No es nada muy alejado de lo que vivimos hoy. Una sociedad totalmente dividida, confusa, cada uno con sus propias opiniones, sus propias visiones de mundo, sus propias ideologías. Y en medio de esa confusión que viven muchos, estamos nosotros, el pueblo de Dios, que además a veces nos enredamos en esas cosas y metemos a Dios en la confusión y no es la voluntad de Dios. Había caído Acab, recordarán que Acab murió y vino en el reino de Judá un rey llamado Ocosías. Ocosías era, digamos, nieto de Acab. Acab era el abuelo, ¿ok? Y su madre era Talía, que había sido, bueno, era hija de Jezabel, ¿ok? ¿Me siguen? Ocosías, si nos vamos a unos pasajes antes en el libro de Reyes, dice que tenía 32, su padre Jorán tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó por 8 años y como todos, o la mayoría, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y dice la palabra, porque hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab, Atalía. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho en él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. Esto porque la profecía decía que nuestro Salvador iba a venir del reino de David, del trono de David. Y también nos dice la palabra que el padre de Ocosías, Jorán, edificó santuarios paganos en las montañas e indujo al pueblo a la idolatría. Entonces, cuando él muere, llega al poder Ocosías, que también siguió el mal ejemplo del papá. Nada de que extrañarnos. Pero dice la palabra que su madre lo animaba a hacer el mal. Es decir, la mamá lo influía para seguir haciendo las obras, el culto a Baal, que era un dios pagano, el culto a la diosa Acera, que si ustedes buscan en la historia e investigan un poco de lo que era el culto pagano a esta diosa, se van a dar cuenta que era bastante, no quiero usar una palabra muy fuerte, bastante detestable, porque incluía prácticas de inmoralidad muy fuertes. Y todo esto para el Señor era abominable. Y el pueblo de Israel sorprendentemente cae en eso. Entonces,
los parientes de Acab llegaron a ser los asesores de Ocosías. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O estoy enredando demasiado la cosa? Estoy hablando del reino de Judá, estamos hablando de cómo la influencia de un rey del norte llegaba a un rey del sur y de cómo la hija de Jezabel influía a su hijo para que siguiera haciendo el mal, es decir, para que no se acercara y no guardara el pacto de Dios. Y entonces en 2 de Reyes 11 dice así, vamos a leerlo, dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josaba, que era la hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba, en algunas versiones dice gobernaba en el país. Qué enredo, ¿eh? ¿Me siguieron? Porque debo decir que yo leí esto como 4 veces antes de entender los nombres. Joás, Josaida, Joseba. Entonces vamos a desgranar esto para que podamos traer este momento histórico a nuestra realidad espiritual de hoy en día. Y la forma en que yo hago eso es empezar a identificar quiénes son los personajes para llevar este pasaje a nuestro plano espiritual. Entonces tenemos aquí que hay una abuela muy malvada, una abuela muy mala. No todas las abuelas son buenas, esa es la primera verdad que nos podemos llevar hoy. Hay una abuela que al ver que su hijo muere y que ya no va a poder manipularlo y ser el poder detrás del trono, decide matar a todos sus nietos. Imagínense lo oscuro, lo perverso del corazón de esa mujer, que ella quiere matar a todos sus nietos para que no haya un rey legítimo en el trono. Es decir, es una usurpadora. Y mis hermanos, esta es la operación del enemigo. El enemigo quiere usurpar el lugar de Cristo Jesús en nuestro corazón. Hoy en día, más que nunca, el enemigo quiere eliminar la familia real. ¿Quiénes son constituidos reyes y sacerdotes de Dios? En primera de Apocalipsis, ¿quiénes? Nosotros somos reyes y sacerdotes para Cristo, para Dios, nos dice en primera de Apocalipsis. Y este espíritu quiere cortar la semilla de Dios en el corazón, especialmente en los jóvenes, especialmente en los jóvenes. Porque el negocio de Dios es transformar vidas, pero también, ¿qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Dios no ha vuelto? ¿Por qué seguimos esperando ansiosamente el regreso de Dios? Porque cada vez que nace un niño, hay una nueva esperanza de gloria para Cristo Jesús en esa criatura. Porque cada vez que uno se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Porque el reino de los ciegos se sigue expandiendo y cada vez más Cristo Jesús va ensanchando sus hermanos. El plan de Dios era que su Hijo unigénito amado tuviese muchos hermanos. Ese es su propósito. Y por gracia y misericordia, Él sigue aguantando para dar la oportunidad a muchos de ser salvos. Si nos detenemos a pensar ahí, ya solo eso es un mensaje de Dios.
cuán importante es la función de esta iglesia para cumplir ese plan de Dios. Cada persona que usted le comparte un mensaje de amor, cada persona que usted le da un buen testimonio de Cristo Jesús, cada persona que te falla en la vida y tú permaneces fiel al llamado y a lo que Dios dice, es victoria para Cristo Jesús, es gloria, es la mejor forma de nosotros adorarle. Así que tenemos un espíritu malvado, que es el espíritu de Atalía, que va a buscar siempre robar esa semilla, alejarte, porque dice la palabra que nosotros somos un cuerpo, ¿cierto? Hay una sola cabeza y hay un solo cuerpo que es la iglesia. ¿De qué me sirve esta mano si no sirve de nada? Si te amputas una mano no puede ser vuelta, no la pueden poner. Está lista, no sirve de nada. Y eso es precisamente la operación de este espíritu. Y tenemos otro personaje maravilloso en esta historia que es Josaba. Josaba, que es también hija de Ocosías, y que al ver que su abuela está matando a todos sus hermanos, agarra al menor y lo esconde. Agarra a ese menor y lo esconde. Y ustedes me dirán, ¿y quién? ¿A quién representa Josaba? ¿Quién es la hermana del rey? ¿A dónde se guarda? Y vamos a ver que Josaba, dice aquí, véalo ahí, que era hija del rey y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo, de modo que no lo mataron. Y dice que estuvo 6 años escondido, ¿dónde? En el templo del Señor, exactamente. Entonces, Josaba es esa obra maravillosa de Dios, de que cuando el Espíritu, porque una de las cosas que uno va a ver es una obra constante de Satanás, era destruir el trono de David, el reinado de David, porque él sabía que si destruía el reinado del trono de David, se acababa la profecía del Mesías. Y si él lograba matar toda la descendencia, se acababa la profecía. Pero su tía viene y lo ve y le dice, venga para acá, ¿me sigue? Y lo esconde en el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios hoy en día? Nosotros, nuestros cuerpos. No es este lugar tan bonito y maravilloso que el Señor nos ha abierto para congregarnos. Esto es un edificio, pero la iglesia somos nosotros. Y cada uno de nosotros es un templo. Y vean qué maravilloso. ¿A quién piensan ustedes que representa Joás? A Cristo Jesús. Cristo Jesús, el legítimo rey, que está esperando ¿qué? Su coronación. Lo vamos a ver más adelante, me estoy adelantando. Por 6 años este niño estuvo en el templo, escondido. Por 6 años. Y durante 6 años hubo una usurpación de su trono. ¿Les suena parecido con lo que está sucediendo hoy? ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. Satanás es el gobernador de este lugar. Nosotros vivimos en una tierra extranjera donde Satanás gobierna.
donde Satanás rige. Por eso él llevó a Jesús y le dijo, todo esto me ha sido dado, vea todo lo que le voy a dar. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo nosotros, sabiendo que en este pasaje Joás representa al verdadero rey, a Cristo Jesús, que nosotros somos ese templo donde está guardado el Espíritu Santo, donde tenemos una responsabilidad inmensa de llevar ese rey legítimo para que cada persona pueda tener el reino de los cielos cerca? ¿Cómo podemos nosotros ganar victoria sobre estos enemigos que tenemos hoy en día? Este espíritu de Atalía que busca atacar la semilla, la familia real, cortarla. Uno por uno lo fue matando. Uno por uno lo fue matando. 3 aspectos importantes sobre qué es guardar el corazón. Porque en el fondo de todo esto, mis hermanos, el enemigo ya está derrotado. Ya Jesús lo venció, ya venció en el madero. No es que tiene una posibilidad de ganar, ya no, ya está derrotado. Pero al igual que en este pasaje, hay un tiempo en el que se le está permitiendo usurpar el trono y moverse, pero él sabe que tiene los días contados. Él sabe que llegará su tiempo y veremos que al Cordero de Dios venir en gloria y ser coronado. Pero mientras tanto, el Rey está aquí, en cada uno de nosotros, que somos miembros de un solo cuerpo. Y una de las estrategias que el Espíritu va a usar es entrar a influir en tu corazón para sacarte del cuerpo. Y a veces cuando uno le dicen, cuando vemos esos proverbios, cuando uno le dicen guarda tu corazón sobre todas las cosas, uno como que entiende que hay una prioridad, ¿verdad? O sea, como que el corazón es lo más importante que debo guardar, pero para mí era muy abstracto. ¿Qué es eso? ¿Cómo guardo mi corazón? ¿Cómo me como eso yo en el día a día? ¿Qué tengo que hacer para guardar mi corazón? Porque no lo entendía. Y hay 3 puntos que yo creo que tenemos que poner atención. Número 1, pensamientos y razonamientos. Pensamientos y razonamientos. Poner atención a lo que estamos pensando, mis hermanos. Poner atención a lo que estamos pensando. ¿Sabe cuántos pensamientos en promedio pasan por nuestra cabeza por minuto? 60,000. 60,000 pensamientos por minuto. Esto está comprobado por la neurociencia. Así que mientras ustedes me están poniendo atención aquí, muchos están pensando, ¿qué voy a comer? Se me parece a un primo. Qué bárbaro, no se puso como una ropita más formal para aprender. Qué calor, deberían tener aire o no. Y están poniendo atención. ¿Sí? 60,000 pensamientos por minuto. Y si la mayoría de esos pensamientos son negativos, porque dice Proverbios que es un libro maravilloso. ¿Sabes? Si hay un libro que yo leo todos los días, es Proverbios. Y yo lo hago muy sencillo. Esto me lo dijo Tao, no voy a tomar crédito. Hace muchos años le dije, Tao, a mí, ¿cómo leo la Biblia? Bro, es muy sencillo, lea una parte del Viejo Testamento y un poquito del Nuevo Testamento y así se hace como un casado. Arroz, frijoles, carnita, algo como muy tico, un gallo pinto, ¿no? Entonces yo hago ese ejercicio de leer el día. Si hoy es 10, leo el Proverbio 10 y si así voy. Y es maravilloso, porque cada mes voy repasando y cuando me doy cuenta hasta me leo 3, 4 proverbios y paso un salmo y leo un poquito de una carta de Pablo
y voy para atrás al Antiguo Testamento, y esa verdad empiezo yo a decir, wow, hace días estoy teniendo este y este pensamiento. Y no machea con la realidad. Ahora, hay una realidad que nosotros tenemos que saber. Si yo tengo pensamientos de tristeza, si estoy desanimado, si estoy triste, lo peor que puedo hacer es ser un Acab, ser pasivo y esperar que otro venga, otro manipulador, otro espíritu manipulador, venga a chuparme las heriditas, a decirle, venga, pobrecito, no se siente bien, venga, para darle un abrazo. Porque el gozo del Señor está en su palabra, es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y a veces somos buenísimos para citar esos versículos, pero para llevarlos a la práctica, a la realidad, eso no es un acto de magia. El gozo del Señor es mi fortaleza. Eso no opera natural. Si usted no lee la palabra y no medita día y noche, no sucede, mis hermanos. Y eres presa fácil. No les estoy hablando de que es que, no, ¿verdad? No vas a saber mucho de la Biblia. No es un tema intelectual. Es un tema de que el corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Así que el punto número 2 que tenemos que tener presentes y que es cómo guardar, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de guardar nuestro corazón? Es poner atención a nuestras emociones. Por eso la palabra nos dice, confía en el Señor con todas tus fuerzas, porque nuestras emociones a veces nos engañan. Porque a veces yo no quiero alabar al Señor, no les voy a mentir. He tenido momentos de mi vida como cristiano en los que he estado pasando por un desierto y mis emociones no se alineaban. Porque yo decía, no tiene sentido. No me gusta, Dios, tu plan. No es justo. No es justo. Yo estoy haciendo todo bien. Y apenas empecé a caminar con usted, o sea, me está yendo fatal en todos los planos. Y me enojaba con Dios. Sobre todo los domingos en la noche. Salía todo fortalecido, había tocado en la alabanza, pero en la noche mis emociones jugaban un papel. Y en determinado momento entendí que está bueno tener emociones, pero yo no me puedo dejar llevar por las emociones. Yo tengo que usar el conocimiento de la palabra racional y aferrarme a la verdad, aunque no lo sienta. Voy a seguir caminando en fe, porque sé, Señor, que vas a cumplir tus promesas. Sé que me vas a sacar de aquí. Y yo te alabo. Y muchas veces he venido aquí a cantar y a decir, yo te alabo y te adoro. Pero esas no son mis emociones. Mis emociones querían andar living la vida loca afuera y tirarse a otras cosas. Por eso les digo, pensamientos, emociones. Y tercer punto, voluntad. No hay nada más hermoso, mis hermanos, que el libre albedrío que el Señor nos dio. Esa posibilidad a nosotros de ejercer nuestra voluntad. Porque Él quiere que lo amemos voluntariamente. Él nos obliga a amar. No. ¿Es un mandamiento? Sí. Pero yo puedo elegir no hacerlo.
Y la palabra es clara y me dice, bueno, hay unas consecuencias para la obediencia, hay unas consecuencias para la desobediencia. Usted escoge. Así como uno le habla a los hijos. Si usted quiere seguir corriendo y se va a despapallar, ya le advertí. Y muchas veces Dios es así con nosotros. Pero a veces ejercer tu voluntad, tu libre voluntad, tiene que ajustarse a la palabra. Les voy a contar una anécdota hoy que no vino mi esposa, porque cada vez que la cuento me voy así con unos ojos. Hace algunos años, cuando estaba soltero, estaba esperando la idónea, como dicen. Y yo no nací en el Evangelio, sino que durante la mayor parte de mi vida anduve en el mundo siendo lastimado. Y cuando usted anda en el mundo, trata como de encontrar sabiduría del mundo y entender y definirse. Y cuando vine a Dios dije, voy a dejar todo eso de lado y voy a probar esto que dice la palabra, que Él trae la ayuda idónea. Entonces voy a dejar de buscar, porque me ha ido como un quebrado buscando yo, y voy a esperar que el Señor me la traiga. Y yo pensé que era cuestión de 2 o 3 semanitas. Y cuando pasó el primer año, yo empecé a decir, ay, 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 pero yo no estoy aquí para tener esposa. No, y era cierto, yo no venía aquí para tener esposa, o sea, venía para alimentarme de su palabra. Pero hay una cosa importante acerca del corazón, y es que está sujeto a escrutinio día y noche, tu corazón. Dios es el único que ve lo que hay en tu corazón realmente. Pero Satanás y sus secuaces también llevan nota de qué te gusta, de qué gustas, qué no gustas, a qué cosas reaccionas. Y él empieza a apoyarte y hace un inventario de tus ascendientes y mira al abuelo de Luis y el papá y vamos a entrarle por aquí y hace un perfil. Porque ellos hacen maquinaciones, dice su palabra, hacen planes y estrategias para cada uno de nosotros. Y el enemigo empieza a ver, mírate, a este como que el corazón le hace así cuando le presentamos algo. Él empieza, porque Satanás no puede verte, no conoce tu corazón, pero está constantemente monitoreando las cosas para presentarse como un ángel de luz y atraerte. Y recuerdo que en ese momento yo había hecho un voto al Señor y le dije, Dios, yo me voy a guardar. Y yo creo que ha dado usted testimonio porque ya yo era viejillo cuando vine al Señor. O sea, estaba grande. Y recuerdo que le fui y le dije a mi mejor amigo, mira, a partir de ahora, hasta que me case. Hasta que me case. Usted está loco, Luis. De verdad, es que sos un fanático. ¿Qué te pasó? Sos un religioso, no te conozco, madre, de verdad, estoy preocupado. ¿Por qué no vamos a otro lugar? Vamos a otra iglesia. Pero usted está metido como en un culto. ¿Usted cree que a un corazón que quiere novia eso no le suena así como que atractivo? Pero esas voces no se alineaban con lo que yo leía. Me acuerdo que le dije, yo sé que parezco loco, pero ¿qué? ¿Usted cree que su esposa le va a entrar ahí, le va a llegar a tocar la puerta? Y vea lo que me pasó una vez. Viene una amiga y se pone creativa. Y entonces me dice, Luis, tengo una amiga cristiana. Se la quiero presentar. Porque ella es demasiado linda y esta amiga no era cristiana, ¿verdad? Y además comparte eso, es eso de ustedes. Sí, entonces tal vez como que, ok, le digo, bueno, vamos a ver si es la voluntad de Dios. Y entonces,
quedamos de vernos para tomar un café, nunca se me olvida, un sábado. Y recuerdo que fuimos a tomar un café y empezamos a hablar de la vida y nos empezamos a llevar súper bien y todo bonito. Y, ¿verdad? Bien. Yo dije, wow, ¿verdad? A, B, C, toda la lista, yo creo que yo calificaba, íbamos súper bien. Hasta que llegó el tema de fe. Y empezamos a hilar un poco más delgado. Y me dice, vos sos de esos que creen que hasta el matrimonio se puede tener intimidad. Entonces le dije yo, pues sí, porque eso es lo que dice la palabra. Porque cuando te unes con una mujer o con un hombre, te conviertes en uno ante los ojos de Dios. Y yo no me quiero unir con nadie que no sea la que Dios quiere, porque si no, a lo que yo entiendo, estoy trayendo a mi vida cosas espirituales que no son de Dios. Algo así como lo que hizo Acab. Algo así como lo que hacían esos reyes. Y entonces ella viene y me dice, no hombre, es que vos sos un religioso. Y yo, bueno, para mí eso fue como el insulto más grande, ¿verdad? Que me llamara religioso. Yo, ¿qué le pasa? Sí, inmediatamente, ¿verdad? Así. ¿Verdad? Yo inmediatamente saqué el revólver y se lo puse en la cabeza y le dije, ¿qué le pasa? ¿Quién es usted? Y me dice, vea Luis, dígame dónde ve usted en la Biblia que usted tiene que ir con una mujer ante el pastor y hacer una ceremonia y casarse. Y porque yo veo que a Isaac le trajeron a Rebeca y esa noche durmieron. Y yo, aleluya, esto es una revelación del Señor. Soy un religioso. ¿Qué es esta maravilla? No, realmente debo confesar que me quedé callado. Y yo, wow, no sé. Voy a pensarlo. Se lo digo porque de verdad, o sea, ¿por qué nosotros no podemos ir hoy a la casa y hacer una oración? Y listo. Y en ese momento para mí yo dije, wow, qué bonito y qué fácil. ¿Será que estoy siendo muy religioso? ¿Se dan cuenta? Pero vea, el Señor es muy fiel, es muy maravilloso. Y cuidó de mí, siento yo que respondiendo a las oraciones que Gustavo y el grupo de intercesión hacían por este siervo que andaba caminando ahí solito. Y entonces viene ella y me dice, Luis, vea, la verdad es que yo ni me voy a arrimar a ese lugar donde usted va, porque fijo, esos son solo religiosos. ¿Por qué no viene a la iglesia que vamos nosotros? Es una iglesia chivísima, que nos venimos aquí en el Inter, y llegate. Bueno, ok. Fuimos a esta iglesia, una iglesia muy bonita, bueno, algo impresionante, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama y no vale la pena ni decir el nombre, pero a lo que voy es, llegué y un tiempo de alabanza con una cosa impresionante. Bueno, yo me sentía, imagínense que en ese momento éramos Rack y yo nada más. Yo con una guitarrilla y esa gente, luces, equipo, batería, teclados, coros, yo decía, no, ¿qué es esto? ¡Wow! Y apagaban las luces y soltaban esos humos. Bueno, yo me sentía, ¿verdad? Yo, ¡wow! ¿Qué es esto? Bueno, la cosa fue que llegó la palabra de Dios y me dice, usted va a ver que en este lugar se predica, o sea, es una palabra súper balanceada. Y ese día, el pastor de esa iglesia llevó un mensaje sobre parejas. Y fue un mensaje ilustrado, nunca lo voy a olvidar. Porque puso 3 cajas y empezó a hablar del matrimonio. Dijo, nosotros llegamos al matrimonio con una caja de expectativas, una caja de sueños y una caja de malas mañas.
Y la primera mala maña es esta, y tenía cosillas, ¿verdad? Y a veces mi expectativa es, y sacó un Ferrari, así, un modelo. Y dice, pero hey, lo que la persona me ofrece, no voy a decir ninguna marca porque no quiero ofender a nadie, pero no era un Ferrari, ¿verdad? Y a veces, y empezó a hablar de la vida en pareja y del matrimonio, hasta que llegó a un cuarto cajón. Y dice, y hay un cajón que muchas veces dejamos de último, pero que va sobre todos, y es la palabra de Dios. Y dice, ¿y saben cuál es el problema? Muchas personas aquí quieren comerse el postre antes que la entrada. Muchas personas quieren ir y tener intimidad, probar, ver si sí, para después ir a preguntarle a Dios. Y yo inmediatamente la volví a ver, ¿verdad? Vea, la chavala no sabía dónde meterse. Y me hacía, nada que ver. Nada que ver. Hoy no me gustó. O sea, hoy no sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Y yo no sé qué le pasó, pero él cree lo mismo que yo creo. O sea, su pastor predicó lo que yo le dije a usted. Y, ¿verdad? Porque él habló de, vea, primero conozca, primero tenga una amistad, primero ore, pídele a Dios. Y después, si es de Dios, esperen el tiempo, construyan. Qué bueno que es fiel el Señor, ¿verdad? Ese día fue el último día que la vi. Porque nuestra fe no se iba, ¿verdad? Y tampoco iba yo a pretender, como también pretendí, pero ese es otro testimonio, transformar algunas cananeas, que a veces uno también cree que puede tener ese sobrepoder y no es posible. Digo, no era el llamado. Así que la voluntad es algo que a veces el enemigo puede obrar tan sutil que puede llegar a presentarte de una forma en la que crees, pero siempre para no cometer una estupidez, porque el único recurso que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y después me puse a investigar la palabra de Dios y yo dije, no, sí es cierto. Yo debo esperar que sea la persona y que haya confirmación y pedir consejo y pesar. Y cada vez que yo veo a mi hija, le doy gracias a Dios por no haberme dejado caer en tentación, porque ¿por qué Dios nos dice hoy, guarden su corazón sobre todas sus cosas, mis amados? Porque si algo quiero que se lleven hoy, es eso. Si usted mañana, martes, miércoles, tiene que decir, resúmame lo que dijo Luis, hay que guardar el corazón. Ver mis pensamientos, ver cómo están mis emociones y tener responsabilidad sobre cómo ejerzo esa libertad. ¿Qué voces voy a escoger escuchar? Porque la verdad es clara, la palabra de Dios es la verdad, ahí está el manual de vida. Pero usted escoge si lo cumple o no. Ahora, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Si no, pregúntele a Sansón, que empezó como en su corazón, no hombre, esta Dalila ya la tengo dominada. Y empezó, ay, qué musculotes, qué lindo que se ve usted y ese estómago todo marcadito. ¿Hasta qué? Lo corrompió. Fue a su corazón. Él se expuso. Y el corazón es engañoso. Es engañoso. Por eso hoy traía esta ilustración. Y con esto voy a ir cerrando. Voy a jalar para que ustedes puedan ver. Me dicen si lo ven, por favor. El corazón del ser humano, perdón que esto es así, pero es intencional, ¿verdad? No crean que
Nuestro corazón es como esto. Nos dice la palabra que nuestro corazón está inclinado hacia el mal. El corazón del hombre es engañoso y está inclinado, así, desviadito. Y muchas veces el enemigo además viene y planta algunas cositas, alguna cizaña, mala hierba en tu corazón. ¿Cómo lo hace? Ya hablamos de eso. Pensamientos, porque si yo empiezo a darle cabida a pensamientos de ansiedad, a pensamientos de temor, a pensamientos de duda, mire, empiezan a crecer, vea esto. Cuando usted identifica un pensamiento de temor, inmediatamente usted lee la palabra y usted va a ver que eso, mire, chao, de raíz. Porque el corazón es engañoso. Y cada vez que vamos caminando por nuestra vida, vamos a tener que llegar a un punto en el que vamos a tener que preguntarle a Dios, Señor, ¿será que necesito un corazón nuevo? Porque yo no sé, mis hermanos, yo soy demasiado humano tal vez, pero soy muy consciente que mi corazón se inclina a las cosas que no son de Dios. O me va a decir que si ustedes le ponen ahí un tres leches, usted no se lo va a comer. Y le pregunté a mi papá hace unos días, papi, que sabe mucho de estas cosas, de jardinería, le dije, papi, ¿cómo harías vos para arreglar esto? Yo lo cortaría aquí, le dije yo, lo corto aquí, para que entonces, y lo corto, y me dice, no, se te puede secar. Lo que tenés que hacer es un hueco más profundo y plantarlo así. Y muchas veces el Señor va a necesitar hacer eso con nosotros. Va a necesitar agarrar nuestro corazón y plantarlo de una forma diferente para que cumpla su propósito. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido siempre en el Evangelio, pero yo por muchos años caminé separado de Dios y sentía que no estaba haciendo no sentía propósito en mi vida, sentía un vacío. A lo que voy es, mi corazón puede desviar mi camino. Puede desviar mi camino. Si yo no permito que el Señor empiece, por medio de su palabra, a quitar la mala hierba, a quitar las intrigas, los malos pensamientos. Si yo no empiezo a hacer empiezo a vigilar cuáles son los caminos que llegan a mi corazón. Porque usted sabe que si usted tiene esta planta en un jardín, usted va a empezar a ver que llegan de pronto hormiguitas. Y llegan unos bichitos y se la empiezan a comer. Y nosotros muchas veces tenemos que tener ese cuidado. Tenemos que tener cuidado de cuáles son los caminos a nuestro corazón y poner vigías y guardias ahí. Si usted tiene una debilidad particular y la conoce, ponga ahí una guardia. ¿Cómo? Ore, pídale a Dios constantemente. No se engañe a sí mismo, porque Dios conoce tu corazón, Él te formó. Yo oré hace muchos años y le dije, Dios, dame un corazón nuevo, porque tengo un corazón de piedra. Y empecé a tener conciencia de algunos caminos que no eran de Dios, pero que tenían directo camino a mi corazón. Y empecé a cortar eso. Porque no era nada bueno. Punto importantísimo y sobre todo para los jóvenes. Subordinar las pasiones y los deseos al Espíritu de Dios. A veces usted va a sentir que lo tienen pegado a un madero. Dios, ¿verdad? A veces yo me sentía, pero hay que morir con Él.
¿Por qué? Porque hay alguien que aparece en el Antiguo y el Nuevo Testamento y es Moisés, que me encanta a mí Moisés. Dice en Hebreos que Moisés supo, se los voy a leer, si lo encuentro, espérese, aquí tengo esto, bueno, aquí está. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Efímeros. ¿Qué significa efímeros? Fugaces. Duran esto y se van. Porque el enemigo te va a presentar muchas veces cosas que a tu corazón, ay, 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 ay. Y ahí no podemos echarle la responsabilidad al pastor o al líder de la iglesia. Es tu responsabilidad guardar tu corazón. Porque la palabra no dice, pídale al pastor que le guarde el corazón. Pídale a Dios. Guarda tu corazón. Es una responsabilidad personal. Amén. Nos veo muy serios. Eso es bueno, dijo Susi la vez pasada que vino. Así que este es un poco el mensaje que traía para hoy. Un llamado a pedirle a Dios que cada uno de nosotros sepa guardar el corazón, que sepa poner vigías. Y quiero que veamos, ya para cerrar, algo maravilloso que está perdón, voy a leerlo acá, que está en Segunda de Reyes y después lo van a poder ver. Van a poder ver esto en sus casas. Dice la palabra que en el 7º año del reinado de Atalía, los sacerdotes se reunieron e hicieron una alianza con el pueblo. Y dijeron, vamos al templo del Señor y vamos a coronar al verdadero rey. Los sacerdotes. Y se reunieron en el templo del Señor los sacerdotes y coronaron a Joás siendo un niño. Le pusieron su corona. ¿Alguien tiene una Biblia que me pueda dar? Porque no me está cargando a mí y me disculpo, pero no me está cargando. Gracias. Gracias, Andrea. ¿Ve? ¿Vio? Ok, gracias. Dice en el versículo 4, en el 7º año el sacerdote Joyadá mandó a llamar a los capitanes, a los quereteos y a los guardias, para que se presentaran ante él en el templo del Señor. Allí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego les mostró al Hijo del Rey. Traten de leer esto teniendo en cuenta que estamos hablando de Jesús y de lo que va a ocurrir con nosotros cuando Él regrese y sea coronado en gloria. Luego les mostró al Hijo del Rey y les dio estas órdenes. Hagan lo siguiente, 1/3 parte de los que están de servicio el sábado vigilará el palacio real, otra 1/3 parte la puerta del sur, la otra 1/3 parte la puerta detrás del cuartel. Harán la guardia del templo por turnos. Los 2 grupos que estén libres el sábado protegerán al rey en el templo del Señor. Arma en mano, rodeen por completo al rey, y si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los capitanes cumplieron con todo lo que el sacerdote Joyadá les había ordenado,
Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, y se presentaron ante Joiada. Este repartió entre los capitanes las lanzas y los escudos del rey de David, que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar, y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Y aquí viene algo maravilloso. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona, le entregó copia del pacto, luego lo ungieron, todos aplaudieron, gritando, ¡viva el rey! Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso. Porque es justamente, nosotros estamos ahorita en este plazo de 6 años. Ahí es donde está la iglesia. Estamos esperando el año 7, donde el rey va a ser coronado, donde estaremos frente a él y donde el usurpador va a ser quitado del trono. ¿Me siguen? Porque vea lo que dice el versículo 13. Cuando Atalía oyó la gritadera de los guardas y de la tropa, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, como era la costumbre, y que los capitanes y músicos estaban a su lado, y que toda la gente tocaba alegre las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó, traición, traición. Y después dice la palabra que se la llevaron fuera del templo y la mataron, como ordenó. Y luego reinó Joás y hizo lo que agradó al Señor. Es uno de los pocos reyes que la palabra dice que hizo lo que agradó al Señor. Y obviamente es un prototipo de Jesús y de cómo Él está en nuestro templo, cómo nosotros estamos ahora bajo la gobernanza de una usurpación del trono, y cómo tenemos que ser diligentes en guardar nuestro corazón, mis hermanos, cerrar nuestras filas, la entrada norte, sur, este, oeste, poner vigilias en nuestra familia. ¿Qué películas estoy viendo? ¿Qué música estoy escuchando? ¿Qué conversaciones estoy teniendo? ¿Qué estoy buscando en internet? ¿Qué estoy permitiendo a mis hijos hacer o no hacer? ¿Me estoy interesando por lo que ellos hacen? ¿Estoy compartiendo con la iglesia, con mis hermanos en la congregación? Vengo aquí en amor en Cristo, interesándome. Estoy haciendo un inventario de mis pensamientos diligentemente para identificar la mala cizaña, la intriga. Esa es una labor que tienen que hacer ustedes. Guardar su corazón. Guardar su corazón. Nadie, ni el pastor, ni ningún líder lo va a hacer por ustedes. Solo ustedes saben si leen la Biblia, si pasan tiempo con Dios en oración. Pero créame, hermano, que si usted no lo hace, usted no está siendo diligente y no está vigilando. Y todo lo que entra ahí dice, mátenlo. En eso no podemos ser blandengues. Si hay algo que no está caminando bien con el Señor, yo tengo que ir y confrontarlo directo. Porque el Señor no soporta eso. No soporta las medias tintas. Por eso vemos como ellos muchas veces, cuando Moisés caminó por el desierto y ellos, ¿cuál era el problema del pueblo? Su corazón. Murmuraban en contra de Moisés. Y me encantaba, siempre me encanta la respuesta de Moisés, porque Moisés siempre llegó y dijo, yo no soy nada, yo no soy nadie. Ustedes no están hablando en contra mía, están hablando en contra de Dios. Porque él sabía muy claro que lo que hacía era para Dios. Y quienes estaban en contra de él, estaban en contra de Dios. Así que hay que estar muy diligentemente cuidando cuál es la semilla que está puesta en tu corazón. Si es tristeza,
si es ansiedad, si es depresión. Nada de eso es de Dios. Y lo peor que puedes hacer es quedarte callado y no busque ayuda. Acuda a la iglesia. Si usted se siente desanimado, desmotivado, que le falta fe, frío, aún si no está de acuerdo como se están haciendo las cosas en la iglesia, antes de andar hablando con el hermano, hable con los pastores o con el líder, para no abrirle puertas a Satanás, porque él es astuto y quiere usurpar el trono de tu corazón. Y si le abres la mínima, va a entrar con una patada maguachiguere y se va a meter a tu familia para destruir, para robar. No va a llegar ahí nada más que como a ver qué tenés. No. El enemigo quiere matarte, matar tu descendencia, matar tus sueños, matar tus esperanzas. Y muchos andamos caminando ahí así como que, ay, sí, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, es que es tan duro. ¿Cómo es tan duro? ¿Quién es su Dios? Amén. Bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios. La verdad es que estoy hablando con todo amor. Yo los amo mucho. Amén. Bien. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Primero que todo por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque no nos has dejado desamparados, porque tu Espíritu Santo, Señor, que obró en Jesús, mora en nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza de que serás coronado, Señor, en gloria, y de que estaremos contigo, Señor, en ese día, en tu presencia, Señor. Y como dice este pasaje, Padre, levantaremos nuestras manos y aplaudiremos y diremos, viva el Rey. Pero en tanto, Señor, estamos aquí, yo quiero pedirte, Señor, que venga sobre nosotros espíritu de discernimiento. Que tú, Señor, abras nuestros sentidos espirituales y que no nos permitas ignorar las maquinaciones del enemigo y los planes de Satanás para contaminar nuestro corazón, Señor. Que sepamos ser diligentes, Señor, como fue Josada, para ir, Señor, con el Rey al templo, a la intimidad, para permanecer, Señor, en tus santos atrios, hasta que sea el tiempo que Dios ha destinado, Señor, en el que acabarás con todos tus enemigos, Señor. Y veremos venir, Señor, a Jesús en gloria. Pero mientras estamos aquí, Señor, queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a llevar un inventario de pensamientos. Que todo aquel pensamiento, Señor, que no venga de ti, Señor, que no se alinee, Señor, a lo que tu palabra dice, sea llevado en cautiverio, Señor, a Cristo Jesús. Que todas nuestras emociones, Padre, se alineen a tu palabra. Señor, que al que le falta sabiduría, la pida, porque tú dijiste que al que le faltaba, tú le darás. Señor, si hay alguien aquí que no sabe qué le está afectando, qué puede estar contaminando su corazón, yo te pido que hoy, Señor, en sus tiempos de oración, en sus tiempos de lectura de palabra, tú lo muestres, que saques a la luz toda aquella mala cizaña, Señor, y que con tu mano fina limpies el huerto de nuestro corazón. Y si es necesario replantar, Señor, o modificar la inclinación de nuestro corazón, yo te pido que obres en cada uno de nosotros, amado Señor. Te amamos, Señor, y hoy queremos pedirte que ocupes el lugar que tú mereces en nuestro corazón. Por sobre todas las cosas, Señor, que seas tú el Rey y Señor de nuestros corazones por siempre y para siempre.
Amén.